Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a dar lugar al estudio de la palabra. Esta semana les decía, estuvimos leyendo Vayaquel PQD, que quiere decir convocó y cuentas. Son dos porciones que van de Éxodo 35 hasta el 40-38. Ten a la mano algo con el de tomar nota, ten a la mano tu Biblia y con toda confianza, si en algún momento tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor escríbenos. Lo puedes hacer a través de la página en Facebook o puedes encontrarnos en uncafecondios.com. Pero no te quedes con dudas, no te quedes con preguntas, escríbenos y en la medida de lo posible estaremos comentándote al respecto. Ahora, quiero retomar algo que no hemos comentado hace ya varias semanas, que es fundamental para nosotros como comunidad y tiene que ver con tres cosas que nos unen como comunidad. Tres cosas que tenemos en común los que somos parte de esta comunidad. Alguien por ahí estará gritando, yo sé. A ver, ¿cuáles son esas tres cosas que nos unen como comunidad? Si alguien quiere comentarlas en el chat, si me aganan, eso está muy bien, quiere decir que sí se acuerdan. La primera de ellas, o una de las tres, es nuestra, Fanny, ¿qué dije? Nuestra fe en Yeshua, Jesús el Mesías. ¿Nuestra fe cómo? Hemos puesto nuestra confianza en su sacrificio para nuestro perdón y seguimos su ejemplo de fidelidad. Entonces nuestra fe en Yeshua nos une. Ahora, por nuestra fe en Yeshua entendemos que hemos sido hecho parte de Israel. Y eso nos lleva a la segunda cosa que tenemos en común, que entendemos que somos descendientes de Abraham por la fe, coherederos de las promesas que Dios le hizo a él y a su descendencia, y por lo tanto buscamos tener la misma clase de fe que tuvo Abraham, su confianza y fidelidad a Dios. Y la tercera, que porque somos discípulos del Mesías Yeshua, somos parte de Israel y somos parte de la descendencia de Abraham, buscamos conocer y guardar los mandamientos de Dios para su pueblo. Esas son las tres cosas que nos unen como comunidad. Nuestra fe en Yeshua, que somos coherederos de las promesas que Dios hizo a Abraham y buscamos tener la misma clase de fe, y que buscamos conocer y guardar los mandamientos de Dios. Esas tres nos unen como comunidad. Si alguien más tiene preguntas, dudas acerca de qué creemos, qué pensamos, cómo enseñamos, te invito, por favor, ve a uncafecondios.com, la sección de acerca, y ahí puedes ver todo acerca de quiénes somos, lo que creemos, lo que enseñamos. ¿Ok? Muy bien, pues con respecto a la porción, te comento así en resumen a grandes rasgos. Éxodo 35 trata varios temas. Primero, ¿a qué es a lo que Moisés convocó? O Vayaquel. ¿A qué convocó a Israel? ¿Quién leyó la porción? ¿A qué es a lo primero que les convoca? A que guarden el Shabbat. Éxodo 35:1. Es una convocación a guardar el Shabbat como lo estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Después, inmediatamente, es la convocación a que den voluntariamente ofrendas. Ofrendas y servicio. ¿Para qué? Para construir el lugar donde puede habitar la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Ok? Es una invitación a dar voluntariamente tanto ofrendas como servicio. Después habla de estas dos personas muy interesantes, Bezalel y Oholiab. Les recuerdo que esta misma porción la hemos estudiado ya varias veces en años pasados y hemos estudiado acerca de quiénes eran Bezalel y Oholiab. Si quieres saber más acerca de ellos,
ve a nuestro canal en YouTube y ve esta misma porción en años anteriores. También habla acerca de cómo empieza la fabricación de la tienda de reunión y todas sus partes. ¿Okay? Todo lo que hemos venido estudiando en semanas pasadas, los muebles, las partes del tabernáculo. Ahora aquí se nos da el recuento de cómo fueron hechas, cómo fueron construidas. Entonces, primero se dice qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y ahora se dice lo hicieron, tal como se les dijo que lo fabricaran. ¿Ok? Siguieron la instrucción que se les dio. Y entonces Dios puede tener un lugar en medio de su pueblo donde habitar. Entonces lo primero que viene es la fabricación de la tienda, ahí en Éxodo 36. Y ya vimos qué representa esa tienda también. Vimos qué representan las tablas que forman esa tienda o tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Qué representan las tablas del tabernáculo? Las ciudades de los levitas, que son los que están sirviendo alrededor del tabernáculo. Entonces, esas 48 tablas representan 48 ciudades de los levitas. Acuérdate que todo esto es una figura, no quiere decir que literalmente tiene que ser así. Obviamente es una interpretación de lo que puede simbolizar. Sí, hijo. 48 ciudades que se les iba a dar a los levitas, correcto. Ahora, después en Éxodo 37 viene la fabricación del arca. ¿Alguien me puede decir o me pueden comentar qué representa figuradamente, qué figura podemos ver en el arca? Acuérdense, tiene que ver con lo que hay adentro, que son tres cosas. ¿Qué representa esa caja? Representa a los creyentes que tienen dentro de sí el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Son tres cosas que todo creyente debe tener dentro de sí. Testimonio de Yeshua, el pan de vida, que vino a dar vida a los hombres. Testimonio de la palabra, los mandamientos de Dios escritos en su mente y en su corazón. Y el testimonio de el fruto del Espíritu de Yahweh en ellos, representado en la vara de Aarón que reverdeció. ¿Ok? Después tenemos la fabricación de la tapa, o también llamado propiciatorio, o en inglés mercy seat. ¿Qué representa esa tapa figuradamente? ¿Alguien? ¿Alguien? Representa a Yeshua, el Mesías, que es quien hace expiación por nosotros, representados en el arca. ¿Ok? Y es a través de él que vemos manifestada la presencia de Yahweh. Él es la manifestación de Yahweh que tú y yo podemos ver. Entonces la tapa representa a Yeshua. Después sigue la fabricación de la mesa de los panes. Alguien que me diga qué representa esa mesa. Y estoy haciendo un recuento rapidito porque todo esto lo vimos expandido en las semanas pasadas. La mesa representa ¿a quién? Representa a los 12 panes, representan las 12 tribus de Israel, que son traídas y presentadas delante del sumo sacerdote cada Shabbat. Entonces la mesa con los panes representa a Israel, que es presentado al sumo sacerdote, que es Yeshua. ¿Y quiénes los traen? Los traen los Shaliachim, o apóstoles, los enviados de parte de Dios para traer a Israel a que se presente cada Shabbat delante de Dios. Seguimos. Después viene la fabricación de la lámpara, que ya vimos, es una lámpara que era de una sola pieza de oro. ¿Y esa lámpara qué representa? La luz. ¿Y qué representa esa lámpara con la luz? Representa la palabra de Yahweh cuando la ponemos en práctica, y es luz a
todo aquel que tenga ojos para ver esa luz, una luz que resplandece en medio de las tinieblas de este mundo. Entonces la lámpara representa la palabra de Dios que es puesta en práctica. Después tenemos el altar del incienso. El altar del incienso lo comentamos a más profundidad en años atrás. ¿Qué representa el altar del incienso? Representa una vida de adoración a Dios, una vida de obediencia y una vida de oración a Dios. Eso representa el altar del incienso. Acuérdate que hablamos anteriormente acerca de cómo las situaciones de la vida son precisamente el fuego que debe de estar ahí. Mientras haya fuego, hay vida. ¿Y qué se va a ofrecer? El incienso. ¿Qué es el incienso? Nuestra adoración, nuestras peticiones, nuestras oraciones en medio del fuego de la vida, representado en el altar del incienso. Éxodo 38, llegamos al altar del holocausto, que es diferente. Este es el que estaba afuera, a la entrada. Y este altar era ¿para qué cosa? Para los holocaustos, para los sacrificios, no era para incienso. Ahora, ¿qué representa ese altar de sacrificio? Representa el sacrificio de Yeshua, el Mesías, que se entrega por nuestros pecados, y representan los sacrificios de adoración, los sacrificios voluntarios que somos tú y yo. Otra vez, cada que presentamos nuestra vida como un sacrificio para Dios en obediencia a su palabra. Entonces el altar representa el sacrificio de Yeshua y el sacrificio de la vida de un creyente. Uno por pecado y otro en alabanza. Después viene la fuente de bronce. ¿De qué estaba hecha la fuente? Alguien dijo de espejos, de vidrio. La fuente de bronce. ¿Ok? ¿Qué representa la fuente de bronce? El estudio continuo y aplicación continua de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que decíamos? Te ves como en un espejo, como tú eres, y entonces puedes limpiar tu vida de aquello que llama pecado, la palabra de Dios. Entonces, fíjate, la lámpara representa la palabra puesta en práctica para dar sabiduría. La fuente representa la palabra de Dios puesta en práctica para traer limpieza o santidad en la vida de un creyente. Y después llegamos al atrio y sus partes, la cortina exterior, las columnas, las estacas. ¿Qué representa el atrio exterior con sus columnas? Lo comentamos hace unas semanas. ¿Alguien? Representa a Israel, llamado a anunciar como con shofares quién es Yahweh y llamar a las naciones a que vengan y sean parte de Israel. Solamente Israel puede estar dentro del atrio y esas columnas representan a Israel llamando con shofar a las naciones a que vengan, y obviamente solamente pueden entrar por un lugar: la puerta del atrio, que es la puerta de las ovejas de Israel. Nuevamente representa a Yeshua, la puerta de las ovejas. Muy bien, Éxodo 38, 21. Después viene la cuenta, Pekudei. ¿La cuenta de qué? La cuenta de todo lo que trajo Israel para la construcción de este lugar donde puede habitar la presencia de Dios en medio de ellos. Ahí viene el conteo, ¿sí? Después tenemos las vestiduras. También las vimos la semana pasada. Las vestiduras del sumo sacerdote representan ¿qué cosa? Las acciones del sumo sacerdote Yeshua. ¿Ok? ¿Qué acciones? Sus acciones como mediador, como redentor,
como intercesor delante de Yahweh por los hijos de Israel que están representados en todas sus vestiduras. Ahora, las vestiduras también representan las acciones de justicia, puesto que el sumo sacerdote Yeshua fue justo en toda su manera de vivir. Después vienen las vestiduras de los sacerdocios, de los sacerdotes que somos tú y yo, ¿ok? Llamados a vivir como un sacerdocio con vestiduras blancas, que también se ve en la figura de una novia con un vestido blanco sin mancha. ¿Qué representan las vestiduras tuyas y mías del sacerdocio? Representan una vida de obediencia, de santidad, de adoración a Dios, nuestras acciones. ¿Ok? Hasta aquí mi reporte. Este es el recuento de lo que representa o puede representar todo esto que está en el tabernáculo y en las vestiduras. Ahora, Éxodo 40, un punto muy interesante, no sé si estaba en las preguntas. ¿Cuándo se levanta el tabernáculo? Estaba entre nuestros comentarios en la semana. ¿Cuándo se levanta el tabernáculo? Lo podemos ver en Éxodo 40. El primer día del primer mes. ¿Cuál es el primer mes en el calendario hebreo? Es Aviv, o después llamado Nisan. ¿Okay? El mes en que se abre Aviv, el fruto o lo que es la cosecha de cebada. Cuando la cebada está ya en Aviv, ya se está abriendo el grano. ¿Ok? Ese es el primer mes en el calendario hebreo, primer mes del año, de acuerdo a la Biblia, y es en ese primer día de ese primer mes que se levanta el tabernáculo. Ahora, bien interesante, ¿qué sucede a los 14 días del primer mes, el 14 de Aviv? Se celebra Pesaj o Pascua. Y eso viene volando a nuestro encuentro. Confírmame, es mañana al atardecer. Hoy al atardecer. Hoy al atardecer comienza el mes de Aviv. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana, hace aproximadamente 3500 años, Moisés estaba levantando el tabernáculo. Eso es en estas fechas, en estos días, y 14 días después se celebra la fiesta de Pesaj y la fiesta de panes sin levadura, el 14 del mes de Aviv. Rapidito. ¿Qué pasa? Fuerte, hijo. Pero este es el año en que iniciaron el tabernáculo o terminaron. Este es el principio del segundo año después de la salida de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Egipto celebran por primera vez Pesaj. ¿Y eso qué quiere decir? Que comienza el conteo de los años, de los meses, y ahí Israel comienza el conteo número 1 de su primer año en la salida de Egipto. Este es el inicio del segundo año. Quiere decir que ha pasado exactamente un año desde que salieron de Egipto. ¿Okay? Bueno, salieron en Pesaj el día 14. Pero ¿qué quiere decir? Que han pasado un año en ese trayecto desde que salieron de Egipto, y al año es que Dios les está dando instrucciones, establecen el tabernáculo y su presencia comienza a habitar entre ellos de manera continua. ¿Okay? Después tenemos las instrucciones para ungir el tabernáculo, sus partes, para ungir a Aarón, a sus hijos, y se nos dice que Moisés sigue esas instrucciones, levanta el tabernáculo, consagra a Aarón y a sus hijos, y entonces la nube de la presencia, de la gloria, la Shekinah de Yahweh, Dios, llena ese tabernáculo, y pueden ver una figura, una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche. Tremendo. Eso es lo que viene en esta porción. Ahora, el énfasis de lo que vamos a ver en este estudio tiene que ver con cómo
Israel, Moisés, hicieron exactamente lo que Yahweh les pidió. Bueno, les dijo que hicieran. Y entonces Él manifestó su presencia en medio de ellos, ¿sí? Van a hacer cuentas de todo lo que se trae y eventualmente dicen, ¡hey! Es demasiado lo que está trayendo el pueblo. Fíjate qué tremendo. Cuando Dios pide algo específico, tú no puedes traer menos y no puedes traer más. Solo puedes traer lo que Dios te pide. Si Dios pide, tráeme el 10%. No vas a traer menos ni vas a traer más, vas a traer el 10%. Si Dios pide un shekel, ¿sí? Por persona, pues vas a traer un shekel. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice lo que cada quien de su corazón voluntariamente quiera dar? Entonces resulta que Israel trae de más y llega a ser tanto que le dicen a Moisés, habla al pueblo y diles que ya no traigan, porque es demasiado lo que ya tenemos, hay de más. Entonces, qué tremendo. Cuando pensamos en algo que es voluntario, a veces como que bajamos el estándar. Decimos, bueno, voy a dar menos de lo que podría dar, porque es voluntario. Sin embargo, con Israel, el ejemplo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Cuando es voluntario, da más allá de lo que es requerido, al punto que se les dice, párele. O sea, ya, es demasiado. Entonces, y punto interesante, se levanta el tabernáculo y la gloria de Yahweh lo llena. Ahora, hay un punto que el Padre trajo a mi atención que vamos a tratar y viene de la porción anterior, algo que va a derivar en lo que vimos ahorita. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 34:10. Afila tu espada, tu Biblia, toma nota. No hace diferencia qué versión tengas de la Biblia, el mensaje no cambia, pero sí te pido, fíjate lo que dice la palabra, no me creas a mí. Dice Éxodo 34:10, Jehová le dijo, mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿No te emociona eso? ¿Podrías por un momento escuchar cómo Dios te habla estas palabras a ti personalmente y te dice, voy a hacer un pacto contigo? Voy a hacer maravillas en tu vida que nunca se han visto en la tierra ni en ninguna otra nación. Va a ver toda la gente que te rodea que Yahweh está contigo y que lo que está haciendo en tu vida es su obra, porque no podría suceder de otra manera, porque va a ser algo tremendo lo que Dios hace en tu vida. ¿Qué te parece? Qué tremenda promesa, ¿no? Qué pacto tan increíble. Y eso es exactamente lo que Dios está poniendo delante de ti, que eres parte de su pueblo Israel. Es increíble, no me gusta la palabra, es asombroso, ¿ok? Porque definitivamente es creíble, lo creo, ¿sí? Pero es asombroso lo que Dios va a hacer en la vida de su pueblo. Ahora, lo que quiero que notemos ahorita es que esto es un pacto condicional, porque a veces por no entenderlo nos vamos por un camino equivocado. Dios está diciendo que va a hacer cosas tremendas en la vida de su pueblo, pero también está estableciendo qué es lo que Él pide que su pueblo haga en este pacto que tiene con su pueblo. En otras palabras, a diferencia de muchas canciones, esta no es la incondicional. Este es un pacto condicional, tiene condiciones. Es decir, Dios va a bendecir a su pueblo, sí, de manera asombrosa. Sí, Dios va a bendecir a su pueblo hoy de una manera increíble, que toda la tierra va a voltear su mirada y va a decir, wow, esto es Yahweh. Sí, pero
y este sí es pero, es algo que tiene condiciones. Se espera que de la parte del pueblo, Israel, también haya una respuesta. Y las condiciones son muy claras. Ahí en el verso 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. Ahora, cuando eso te lo dicen inmediatamente después de darte una promesa, ¿qué quiere decir? Que la promesa conlleva el que tú hagas lo que se te está pidiendo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, todos los heveos. No, los hebreos no. Heveos. Guárdate, no sea que hagas alianza con los habitantes de la tierra donde vas, de manera que eso sea tropiezo en medio de ti. Ciertamente derribará sus altares, romperá sus imágenes, eliminará sus árboles rituales de acera. O sea, lo que no se ve aquí y no hay por ningún lado es esa palabra tan de moda llamada tolerancia. No la hay en este pacto con Yahweh para con aquellos pueblos que ellos están despojando. Porque no te postrarás ante otro Dios, pues el Señor, Jehová, Yud-Hei, Vav-Hei, cuyo nombre es, ¿cómo dice? Celoso. Es un Dios, adivina, celoso. Y es una palabra que vamos a comentar bastante hoy. Dios es celoso, no lo digo yo, está escrito. Él lo dijo de sí mismo. No sea que hagas alianza con los habitantes de aquella tierra y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y tú comas de sus sacrificios. O que al tomar tú sus hijas para sus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Hay dos fundamentos centrales en este pacto. En toda la Biblia lo puedes ver presentado de diferentes maneras o palabras. Pero hay dos fundamentos centrales en este pacto, o llámale así, dos condiciones. Condiciones. En este pacto o en esta relación entre Dios, Jehová e Israel. Dos, di conmigo, ¿cuántos? Dos fundamentos centrales, dos condiciones fundamentales en este pacto. Ahí te va la primera, fundamento número 1. ¿Qué es lo primero que les dijo? No vas a adoptar ídolos de los cananeos, ni sus costumbres, ni sus formas de adoración. Nada que tenga que ver con lo que ellos adoran o cómo lo adoran. Ese es principio número 1, fundamental. ¿Cómo lo vas a evitar? ¿Qué vas a hacer para que no suceda? No tengas alianzas con ellos de ninguna clase, en ninguna forma, en ningún contrato que tú vas, en ninguna unión, en ningún yugo, dice Pablo. ¿Ok? ¿Y por qué no? Porque Jehová, tu Dios, es celoso. Ahora, vamos a entender esto que estamos leyendo con respecto a celoso. ¿Qué quiere decir que Jehová Dios sea celoso? Porque no necesariamente es lo que estamos entendiendo en nuestra cultura, en nuestro contexto el día de hoy. Dios es celoso. La palabra hebrea es caná. Caná es la palabra hebrea para celoso. En la Biblia vas a encontrar 4 diferentes usos de caná, de celo o celos. 4 diferentes formas en que se aplica caná. Y una tiene que ver con esto que caracteriza a Dios. Primera forma o una de las formas es el celo que se refiere al deseo animal para reproducirse. Está en celo. Las ovejitas están en celo.
Génesis 30:41. Cuando un animal está en un deseo de reproducción, se habla de este tipo de celo caná. Es una de las formas. Otra, el celo cuando hay una violación a una relación amorosa exclusiva. ¿A qué me refiero? Infidelidad, adulterio. Ahí hay celos. ¿Por qué? Porque ha habido infidelidad, adulterio, ha habido la violación a una relación amorosa exclusiva, en pacto, ¿sí? Si yo tengo una relación exclusiva de pacto con una persona y hay una infidelidad, se produce caná. Eso lo puedes ver en Éxodo 25. Otra forma de celo es envidia. Cuando a otra persona le está yendo bien, cuando está recibiendo lo que a ti te gustaría recibir, cuando le está sucediendo lo que quisieras que te sucediera a ti. Esos son celos en la manera que llamamos envidia. Como por ejemplo los saduceos, cuando veían que la gente buscaba a los apóstoles, a los Shalahim, Hechos 5:17. Celo de otra persona por lo que le está sucediendo. Y otra forma de celo es, pues básicamente lo contrario. Cuando deseas que a otra persona le vaya bien. Cuando deseas que otra persona sea honrada, sea exaltada, levantada. Entonces en la Biblia se dice, tienes celo por esa persona, quieres que le vaya bien, estás procurando su bienestar. Por ejemplo, Fines o Pinjas tenía celo por Jehová. ¿Qué quiere decir? Deseaba que su nombre fuera levantado, exaltado. Números 25:13. Otra persona que tenía celo por alguien más, Jonatán, por David. ¿Ok? Cuando deseas el bien de otra persona, su honra, ese es un buen celo. Ahora, cuando Yahweh, Jehová Dios, dice que Él es celoso, y literalmente dice su nombre es celoso, lo que está diciendo es que su naturaleza no permite infidelidad en un pacto donde Él está. Eso es a lo que se refiere cuando la Biblia dice que Jehová es Dios celoso. Quiere decir que en una relación de pacto exclusiva, Él no permite, no tolera la infidelidad. ¿Ok? Ahora, fundamento número 2. Condición número 2. Dijimos, la primera es que no deben de adoptar nada de los cananeos, ni sus ídolos, ni sus costumbres, ni sus formas de adoración. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. No va a permitir ninguna clase de infidelidad en su pacto, en su relación exclusiva con Israel. Ahora, ¿cuál es la segunda condición o fundamento en el pacto? Eso lo vamos a ver ahí luego en Éxodo 34:17. El segundo fundamento es que hay que seguir las instrucciones que Él da con respecto a cómo adorarlo. La manera de adorarlo es obedeciendo sus instrucciones. Tanto tiempo, años atrás, tu servidor, mi esposa, estudiamos acerca de la adoración. Y mucho de eso tenía que ver con música. Y pues sí, la música nos ayuda a expresar lo que pensamos, sentimos, las emociones que tenemos. Pero quiero decirte, adoración es mucho más que música. Adoración es mucho más que canto. Adoración en el contexto bíblico, si tuviera que resumirlo en una palabra, es obediencia. Porque cuando tú y yo hacemos lo que Dios pide como Él pide, en realidad lo que estamos expresando, lo que estamos haciendo es adorarle. Eso es adoración.
¿sí? Estamos reconociendo que Él es nuestro Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él nos dice, como Él lo dice, que es básicamente de lo que trata toda la porción, las 2 porciones de esta semana. Hicieron lo que Dios les dijo, como Él los dijo. ¿Qué es eso? Eso es adoración, eso es obediencia. Y ese es el fundamento 2 en el pacto con Yahweh. Ahora, inmediatamente, ahí en Éxodo 34:17, Dios le dice a Israel cómo es que deben de adorarlo. ¿Qué es lo que Él quiere que hagan o no hagan? Si lo hacen, eso es adoración y eso es el fundamento del pacto con Dios. Primero, no tener otros dioses, no adorar lo que los cananeos hacen. Segundo, hacer lo que Dios dice, como Él lo dice. Entonces, Éxodo 34, versículo 17, lo primerito, no se hagan ídolos, no tengan objetos, no tengan esculturas, no tengan nada que les represente una deidad o un poder al cual ustedes se someten. No hacer ídolos. Después de eso, ¿qué les dice? Verso 18, guarda las fiestas. Empezando ahí con panes sin levadura. Panes sin levadura. Que este año es 15 de Aviv, que es el sábado 27 al atardecer. Sábado 27 al atardecer comienza la fiesta de panes sin levadura. Recuerda, comienza simultáneamente con la fiesta de Pesaj o Pascua. Desde el sábado 27 al atardecer hasta el sábado 3, una semana después, al atardecer es la fiesta de panes sin levadura. Te recuerdo, el día 28, domingo, es un día de reposo. ¿Por qué? Porque es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Ok? El lunes 29 es cuando se entrega la primicia. ¿Cuál primicia? La que representa la cosecha de cebada. Ahora, ¿qué se hace? Así en breve, rapidito. ¿Qué se hace en la fiesta de panes sin levadura? Y para eso voy a darle lugar a mi esposa, que nos ha preparado ahí sencillito algo con respecto a la fiesta de panes sin levadura. Obviamente, lo primero que se hace es sacar todo lo que tenga levadura de tu casa. Y no pienses en pan. Es no comer nada que tenga levadura durante toda esa semana o lo que esté leudado. Suena fácil. Sí, suena fácil, pero ahorita vamos a ver algunos detalles. Y también durante esa semana, cada día, vamos a comer una pequeña porción de un pan llamado matzah, que quiere decir un pan sin levadura. Entonces, cada día de esa semana comemos un poquito de pan sin levadura y ningún día de esa semana comemos algo que tenga levadura o esté leudado. Entonces, aquí mi esposa Estela. Hola. Buenas tardes. Qué gusto compartirles esto. Me pidió Andrés que lo hiciera. Realmente, ¿por qué? Porque como nosotras somos las encargadas de los alimentos y la preparación, la verdad es que necesitamos estar al pendiente de estos detalles. Digo, ya sabemos que debemos limpiar la levadura de nuestro corazón y eso no me voy a meter con la cuestión espiritual de donde debemos sacar la levadura en nuestras vidas, sino de la levadura de nuestras casas. Okay, en mi casa en este momento ya estamos iniciando, por ejemplo, en lo físico, lo que es la limpieza anual de cada año, precisamente para buscar todo lo que lleva levadura o lo que hay, sobre todo en lo que es mi cocina. Entonces, obviamente esto que les voy a compartir es nada más para aclarar algunas dudas con respecto a lo que es la levadura. Entonces, ¿por qué? Porque la Torá es bien clara, por 7 días nos prohíbe comer lo que tenga
levadura o lo que haya sido leudado o en hebreo lo que sea hametz, ¿ok? Entonces, nada más te voy a dejar ahí unos versículos, anótalos. Esto está basado en Éxodo 12:15, Éxodo 12:20, Éxodo 13:7 y Éxodo 12:19, ¿ok? Todo lo que se nos da de la prohibición de tener levadura en nuestras casas. Se nos dice no tener levadura en nuestras casas, no comer levadura, y se nos da la instrucción de qué sí comer. Todos los días, como lo mencionó, un pan ácimo o un pan sin levadura, los matzos. Entonces, todo esto tiene que ver, como les digo, con esta instrucción, que es algo que es hametz o que es leudado. Quiere decir sencillamente que es producto de uno de los 5 granos que les voy a decir ahorita, que fermentó y leudó, que se infló. Entonces, eso es lo que está prohibido. Mira, el hametz o lo que está prohibido, lo que es leudado, que debemos de cuidar en esta semana, en 2 semanas más, básicamente es todo producto fermentado de cualquier grano que venga de trigo, centeno, cebada, avena o escanda, que es otro tipo de trigo. Si no sabes qué es escanda, no te preocupes, muy probablemente como yo lo vas a tener que buscar porque no es algo común aquí donde nosotros vivimos. Pero esa es la instrucción. Si algo proviene de estos 5 granos de trigo, que te los vuelvo a repetir, es trigo, centeno, cebada, avena o escanda o teca, yo le puse así para acordarme cuáles son esos 5 granos, es algo que no debemos comer. ¿Por qué? Porque al tener contacto con agua, cualquiera de lo que traiga estos 5 trigos, no necesariamente porque agarraste 1 kilo de trigos o de harina, cualquier cosa que contenga trigo, al estar en contacto con el agua, por más de 18 minutos se fermenta y empieza a leudar. Entonces, esa es la razón. Ese es el motivo por que se prohíbe, por la fermentación que se produce cuando se pone en contacto con el agua. Y de hecho, si es una masa y al aplicar el calor, al estar aplicando el movimiento y al estar amasando, se fermenta todavía más rápido por cuestión del calor con el contacto con el agua. Entonces, esto es en términos generales y muy, muy, muy claros lo que debemos evitar. Cualquier grano, cualquier harina, por sí solo, por así decirlo, no representa levadura porque es trigo. El chiste es el contacto con huevo o con agua o con cualquier otro líquido como leche, por ejemplo. ¿Sale? Ahorita ahí vamos. Entonces, hay algunos agentes que son producto o vienen de lo que tiene que ver con alguno de estos 5 cereales o 5 granos, que al momento de mojarlos con esto, como les comento, con el sal o el huevo, y empiezan a inflarse y a fermentarse. Entonces, esos agentes leudantes, como les estoy diciendo, que traen algún producto de gluten o almidón, de hecho estaba leyendo y decía que hay personas, por ejemplo, que son, ¿cómo se llama? Cuando tienes alérgicos al gluten. Perfecto, no vas a comer nada leudado. De hecho, mucho de lo que se dice con respecto a esta semana es básicamente un cuidado como el que llevan los que no comen gluten. De hecho, los productos libres de gluten tienen que separarse de cualquier contacto con otro grano. Necesitan cámaras especializadas donde van a guardar los granos, donde van a guardar todo lo que tenga que ver con eso, precisamente porque ese contacto es lo que va a contaminar. Entonces se leuda. Entonces, básicamente, si tú eres alérgico al gluten, ya la hiciste. Entonces, no hay ningún problema. Con una semana que le hagas así, no hay problema. Entonces, por ejemplo, también las salchichas, si las vas a asar, no están en contacto con agua, ok, tienen un agente que se leudan, entonces no te las recomiendan, no es
no es algo que vas a comer en esta semana, por una semana, de verdad es que es por una semana. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer? No. Piensan que van a durar toda la vida. No voy a poder comer pan. Es una semana, son 7 días, créeme, que no se puede comer en esto. Entonces, pero ahí te va, ¿ok? Las pastas no se pueden. ¿Por qué? Porque al entrar, si son de trigo, de cebada, de avena, al entrar en contacto con el agua, leudan. Entonces, todo lo que tenga que ver con pastas, todo lo que tenga que ver con panes, pasteles, tortas, galletas, galletitas, de hecho, no se pueden comer en esta semana. Lo que tiene que ver también con cerveza, whisky o vodka. Digo, por aquello de que haya alguien que quiera cerveza, whisky o vodka por una semana, no. Abstemio por una semana. ¿Por qué? Porque no se debe tomar los cereales, como bien me dijiste. ¿Por qué? Porque con su elaboración, o sea, se usa alguno de estos cereales, alguno de estos granos, entonces va a leudar con la leche, no le echas agua. No. Todo lo que tenga que ver con pizzas son las cosas que no se pueden comer. De hecho, lo que te recomiendo es que si te vas a preparar para esta semana de Pesaj, vayas y haces tu súper, leas todas las etiquetas. Hay un ingrediente activo que es el maltitol, que se produce a base de almidón y eso es parte de lo que proviene de lo que hacen los cereales. Entonces, no es algo que se deba usar. Para aquellos que les gusta, digo, en mi casa hace mucho que dejamos de consumirlos, pero aquí en México se acostumbra los calditos de pollo o los consomates, los nortomates. Si lo lees en las cajas va a decir extracto de levadura, entonces definitivamente no. Lo que te recomendamos es leer las etiquetas. Ahora, eso es lo que no. Lo que nosotros hacemos aquí en casa es enfocarnos en lo que sí debemos comer. Porque si me pongo a pensar en lo que no debo de comer, la verdad es que se va a hacer muy difícil, se nos va a antojar más. Mi recomendación para todas aquellas personas que la quieran y lo que nosotros hacemos es ¿qué sí puedo comer? Y de eso dale, ¿ok? Porque de eso sí puedes comer lo que tú quieras. Si te enfocas en que no puedes comer galletas, se te van a antojar mucho las galletas, o las pastas, o los panes, o eso. Entonces no te lo recomiendo. Sí podemos comer todas las carnes de res o de cordero, las carnes permitidas, todo lo que tú quieras. Almuerzo, comida y cena, si quieres comer carne, come carne, todo lo puedes comer. Todo lo que tenga que ver con pescados permitidos que tengan aleta y escama, todo el pescado que quieras comer, todas las aves, pollo, lo que puedes, todo lo permitido en Levíticos 11 lo puedes comer. Y si quieres comerlo almuerzo, comida y cena para que se te olvide que no puedes comer galletas y pasteles, dale. Porque todas las carnes, aves o pescados permitidos en Levíticos 11 lo puedes comer. Puedes comer todas las frutas que quieras. Todas. No hay una fruta prohibida. ¿Ok? Puedes comer todos los vegetales que quieras. Todos los vegetales que quieras puedes comerlo. Entonces, de verdad, es muy padre cuando te enfocas en lo que sí puedes comer y lo que sí está. Todos los productos lácteos están permitidos, ¿ok? Yogures, todo lo que provenga de la vaca. Digo, yo sé que a lo mejor hay personas que no lo comen, no lo consumen, pero todo lo puedes comer. Yogur lo puedes comer. Nada más no le puedes poner avena. Yogur con frutita y miel, listo, o sea, se acabó, lo puedes comer. No, ¿ok? Lo que sí puedes comer es maíz, arroz, leguminosas. Sí, aquí hay una discrepancia por tradiciones entre varios grupos judíos, pero la verdad es que la única prohibición que tenemos de la Torá es algo que leuda. Entonces, por eso son los 5 granos que te acabo de mencionar. Pero todo lo que tiene que ver con maíz, con arroz y con leguminosas como alfalfa, el frijol, garbanzos, habas, ejotes, lentejas, cacahuates, soya, todo eso sí se puede consumir. ¿Por qué? Porque en este punto, digo, si a tu conciencia realmente dices, no, arroz no, definitivamente si para ti es algo que no, que ya en tu conciencia tú tienes que no, dale.
pero la palabra no nos lo indica así. Tenemos muchos grupos precisamente en este sentido en el que están divididos, porque si arroz y frijol sí o arroz y frijol no, no dice en ese sentido. Yo busqué los 5 granos que te acabo de decir y todos son muy parecidos. El trigo, la cebada, todas las espigas de estos 5 granos son muy parecidas. Entonces, esa es una de las razones por las que eligen estos 5 granos. Por ejemplo, tenemos a los judíos askenazí que no comen ninguna leguminosa, no comen arroz, no comen frijoles, no comen ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellas están diciendo, ¿sabes qué? Es que tengo que evitar a toda costa aquello que me pueda llegar a hacer pecar. Entonces, son costumbres. Son partes de la ley rabínica, la Torah oral, pero no son más que una tradición en ese sentido, pero de ahí en más son permitidos por la Torah todo lo que tenga que ver con maíz, arroz, leguminosas. Ya nada más para terminar este punto, puedes comer, bueno, no puedes comer, hablando de aquellas cosas, por ejemplo, que puedan tener algún elemento de estos 5 cereales, como lo que vendría a ser levadura no comestible, por ejemplo, la grasa para limpiar zapatos o el maquillaje, no te lo comes. Entonces, al no comértelo, lo puedes usar en aquello que necesites. Ahí cualquier derivado por ejemplo, de cosas para los zapatos, de goma o resistol, al no estártelo comiendo, puedes usarlo, se pueden usar debido precisamente a que no son comestibles, como por ejemplo el maquillaje, el jabón, los perfumes, que pueden tener algún derivado de esto, pero no son comestibles. Entonces, básicamente y rápidamente eso es. Puedes comer todas las carnes, aves, pescados que quieras, puedes comer leguminosas, puedes comer todas las verduras que quieras, puedes comer todas las vegetales que quieras, ¿ok? Y todos los machos con mermelada que quieras, con cajeta o algo así, puedes comértelos o con chocolate, ¿ok? Tortillas de maíz sí se pueden comer, es maíz, no es trigo. Tortillas de harina no. Entonces, pues tostadas, tacos de tortilla de maíz, imagínate unos taquitos con tortilla de maíz, salsita, lechuguita, o sea, la verdad es que no es hambriarnos, nada más es quitar esas pequeñas cosas que a veces estamos muy acostumbrados a tener en nuestra casa día a día, pero no es más que 7 días. Huevos sí, pues claro, es ave. Huevos sí se puede comer. No es producto de los 5 granos prohibidos, ¿ok? Listo. Muchas gracias, amor, por aclarar estos puntos. Mira, por eso se sacan de la casa desde días antes, para que cuando inicies la fiesta ya no estén ahí y ni por error se te vaya a olvidar y te los vayas a comer. Entonces, eso es lo que se hace y no se hace durante la fiesta de panes sin levadura. A nosotros nos encanta porque todos los días estamos comiendo matzo, y matzo con cajeta, matzo con dulce, matzo con chocolate, matzo con lechera, matzo con todo. Entonces, muy, muy, muy sabroso. Pero bueno, esa es una de las primeras instrucciones que Yahweh le da a su pueblo después de no hacer ídolos. En este año, del sábado 27 al atardecer al sábado 3 al atardecer, con el domingo 28 como un día de reposo. Lunes 29 es el día de la primicia y es lo que comemos y lo que no comemos. Después de esto que viene, Éxodo 34:19, otra parte del pacto es entregar las primicias, los primeros frutos. Eso pues es representativo de lo que es el fruto de nuestro trabajo. En 3 fiestas, ahorita las comenta después, es cuando se entregan primicias, primeros frutos o el primogénito de tus animales. Representa trabajo. 34:21 es el descanso de Shabbat. Hoy
sábado, aún incluso cuando es el tiempo de la cosecha. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que incluso cuando es el tiempo de mayor actividad económica, mayores ventas, mayores trabajos, etcétera, vas a guardar y descansar en sábado. Parte del pacto de Yahweh. 22 al 24. Las 3 fiestas de peregrinación, que son fiestas de cosechas, que son las fiestas en que todo israelita tiene que presentarse delante de Yahweh, que son Pentecostés o Shavuot, llamado también fiesta de las semanas o fiesta de las primicias, que es la primicia del trigo, y Sukkot, que es tabernáculos o la fiesta de la cosecha a la salida del año. En esta cosecha lo que se levantaba era uvas, higos, los frutos de árboles. Entonces, son las 3 fiestas en donde todo israelita se tiene que presentar delante de Yahweh con sus primicias de la cosecha, sea de la cebada, el trigo o los frutos como uvas, higos, etcétera, que es panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Nadie se presentará con las manos vacías, y dice, mientras lo hacían, mientras iban delante de Yahweh, él se comprometía a proteger sus tierras. Y eso es tremendo, porque es una promesa para ti y para mí cuando estamos guardando las fiestas, cuando estamos guardando Shabbat. Básicamente, ¿qué está diciendo el Señor? Nadie se va a comer tu negocio. Nadie te va a quitar lo que yo te he permitido tener, mientras tú te ocupas de hacer lo que yo te dije, que es celebrar estas fiestas. La siguiente instrucción, como ya vimos ahorita, no comer nada leudado en Pesaj y no dejar nada del sacrificio de Pesaj que se come asado para el día siguiente. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:7. Quiero comentarte algo aquí. Éxodo 12:7. Recuerda, estamos viendo el segundo fundamento del pacto de Dios con Israel, que es seguir sus instrucciones y mandamientos, que son estos. Éxodo 12:7 dice, con respecto a Pesaj, Pascua, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. O sea que ese día comes carne asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora quiero presentarte una aplicación que puede venir de aquí. ¿Por qué sin levadura? Y eso lo hemos explicado con respecto a la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? Alguien dígame. Nope. ¿Qué representa la levadura? Hipocresía, mentira, ¿sí? Eso es lo que representa la levadura. La mentira, la hipocresía o el querer nada más guardar una apariencia, ¿ok? Eso es lo que significa el celebrar o el por qué no se puede celebrar Pesaj con levadura. No puede haber hipocresía, no puede haber una apariencia nada más, ¿sí? ¿Y qué quiere decir no dejar nada del sacrificio para el día siguiente? ¿Qué puede representar o significar el no dejar nada del sacrificio para el día siguiente? ¿Por qué no se quería dejar nada de un sacrificio para otro día? Tiene que ver con el por qué no se podía encender fuego en Shabbat. A ver si alguien se acuerda por qué no se puede encender fuego en Shabbat. Razón principal por la que no se puede encender fuego. No. Sí, hay quienes dicen, bueno, porque es trabajo salir a recoger leña. Sí, pero hay una razón
mayor. Y la vimos cuando vimos ese mandamiento. ¿Por qué no se enciende fuego en Shabbat? Porque en Shabbat tú estás dedicado ¿a qué? Primer fundamento. A Yahweh. Y no a otros dioses. Encender fuego en Shabbat. El único fuego que puede estar encendido en Shabbat está en un solo lugar. ¿Dónde? En el altar de sacrificio, del holocausto. El único fuego permitido en Shabbat está en el tabernáculo. Eso quiere decir que el único lugar donde puede haber fuego es en el tabernáculo. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a encender un fuego en Shabbat en cualquier otro lado, es para rendirle tu adoración a cualquier otro Dios. ¿Por qué? Porque para hacer un holocausto necesitas fuego. Para ofrecer un sacrificio necesitas fuego. Si tú estás encendiendo un fuego en otro lugar que no sea el tabernáculo en Shabbat, es porque le vas a dar tu adoración a otro Dios. Entonces, el fondo o el principio detrás del mandamiento de no encender fuego en Shabbat tiene que ver con no darle tu adoración a ningún otro Dios. El único lugar donde hay fuego es en el tabernáculo. Entonces, el único lugar donde tú vas a poner todo tu enfoque, tu mirada, tu esfuerzo es en Yahweh en Shabbat. Ahora, ¿por qué dice que el sacrificio de Pesaj se tiene que comer ese día y no se puede dejar para otro día? Te propongo lo siguiente, tiene que ver con el mismo principio. Porque si lo llevas a otro lado o lo ofreces en otro lugar, posiblemente es porque lo vas a ofrecer a otro Dios o lo vas a ofrecer en un altar que no es el altar de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo? El único lugar donde se puede comer ese sacrificio es en la casa en Pesaj. No lo puedes llevar a otro lugar con otro propósito, ¿sí? Y esto tiene que ver con otro mandamiento que es el de no usar su nombre en vano. Que también el principio detrás del mandamiento es no nada más no decir Dios o no decir el nombre. Tiene que ver con representar su nombre de la manera correcta. No usar su nombre en vano tiene que ver con no usar o no representar su nombre, quien Él es, de una manera incorrecta. Ahora, ¿qué tiene que ver con el sacrificio y llevarlo a otro lado? Quiere decir, o quiere representar, o puede representar el tomar su sacrificio y darle otro sentido, otro propósito, llevarlo a otro altar, ofrecerlo para otra cosa con un fuego extraño. ¿Ok? No tomar su sacrificio de Pesaj y darle un sentido o un uso diferente, una aplicación diferente al que debe de tener. Comerlo en otro lado, en otro día. ¿Ok? Ahora, en español sencillito, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué figura hay aquí? ¿Qué es lo que se está tratando de prevenir? El usar el sacrificio de Yeshua con otro propósito, otro sentido, en otro contexto y en otro lugar, con una aplicación diferente a la que Yahweh le da, que es que la redención de Israel y el perdón por el pecado para librarnos de la muerte. Pass over. La muerte pasa de largo. Ese es el propósito de ese sacrificio. Redención, perdón por el pecado, librarnos de la muerte. Si tú tomas ese sacrificio y le das otro sentido, otra aplicación y lo presentas de otra manera, es como tomar el sacrificio de Pesaj y llevarte el otro día a otro lado para un uso que no es el que Dios le ha dado.
¿Ok? Éxodo 34:26. Entregar primicias para el uso de la casa de Yahweh. Específicamente, ¿cuáles son las primicias o a qué representan, qué equivalen? La primicia es un homer, una gavilla, un montoncito de cosecha. ¿Ok? ¿Qué representa? Representa un día de trabajo, lo que se juntaba en un día de trabajo. Eso es el homer o esa es la gavilla, eso es un montoncito. Entonces, entregar las primicias para el uso de la casa de Yahweh representa el entregar el fruto de trabajo de un día para el uso de la casa de Yahweh, que es pues el establecer su reino, enseñar su palabra, compartir las buenas nuevas. Después viene no cocer el cabrito en la leche de su madre, y de aquí salen unas tradiciones tremendas, ¿sí? Como el no comer lácteos con carne. Con la palabra te puedo decir, pues Abraham lo hizo. Abraham puso lácteos con carne delante de Yahweh y comió. Entonces, bueno, eso es lo que dice la tradición. Pero el no cocer el cabrito en la leche de su madre, más bien se cree que tiene que ver con una forma ritual de adoración pagana, ¿sí? Entonces, volvemos al punto. No hacer nada que tenga que ver con la forma en que los cananeos adoraban sus dioses, ni sus cultos, ni sus prácticas. ¿Ok? Ve conmigo, Éxodo 34:27 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras. Lo que acabamos de leer, escríbelo, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. ¿Te acuerdas que dijimos que son dos fundamentos? Uno, no idolatría, nada que ver con los cananeos, sus prácticas, sus dioses, no hacer alianzas con ellos. Dos, sigue mis instrucciones, adórame como yo te estoy diciendo que me adores, sigue mis mandamientos. Y entonces dice, escríbelo, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. En la versión Dios habla hoy lo dice un poquito más claro todavía. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas, lo que te he estado planteando. Este es el fundamento de este pacto. No idolatría. Por lo tanto, no alianzas, unirse con los idólatras. Y sigue las instrucciones, sus mandamientos. Adóralo como Él dice que desea ser adorado. Esto es la base del pacto, la base de la alianza entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿quiere decir aquí que estas son las únicas palabras? Lo que acabamos de leer, que está ahí en Éxodo 34, ¿son las únicas palabras? Ni siquiera es la primera vez que Dios da palabras, ¿sí? Desde antes Dios ya había dado palabras, instrucciones y mandamientos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Simplemente se afirma lo que ya se había dicho antes, o en algunos casos se aclara, se expande el significado o el sentido de lo que ya estaba escrito, y se le da una explicación a lo que ya está. Éxodo 24, versículo 3. Estamos comentando, ¿es esta la única instrucción? ¿Es esta la única vez en que Moisés da instrucciones a Israel? ¿Es la única vez que Dios le da instrucciones a su pueblo? No. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Simplemente se les dice, escríbanlas. Se les está dando a conocer la instrucción, ¿sí? No es lo único y no es lo último que se les va a dar. Se les ha ido aclarando, explicando o expandiendo el sentido de lo que ya se les había dado anteriormente.
En Éxodo 24:3 estamos en el monte y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora, fíjate cómo ya había dado palabras, ya se habían puesto por escrito, ya les había dado leyes, y sin embargo se les sigue explicando, o a veces se les sigue ampliando lo que significan o las consecuencias o derivaciones que tienen las instrucciones que ya se les ha dado. Dios muestra su pacto y no cambia. No es que cambie, es que simplemente nos está dando a conocer más de su pacto. Pero lo que Él no hace es reemplazar ni cambiar lo que ya dijo anteriormente. Fíjate, con Noé, cuando después del diluvio salen, Dios le da promesas a Noé y les dice: llenen la tierra. Les promete que no va a volver a inundarla, que no va a volver a terminar con toda vida sobre la tierra, y no pone condiciones. Eso es un pacto unilateral, es una promesa de Dios. Después con Abraham, le llama que salga y deje su familia, deje su tierra. Bueno, ahí sí hay instrucciones y hay promesas. Después puedes ir avanzando en la historia de Israel hasta llegar a Yeshua, ¿sí? Cuando llegamos con Yeshua, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace Yeshua y qué es lo que no hizo Yeshua? Yeshua no cambia, no quita, no reemplaza lo que ya está establecido, porque Dios no cambia. ¿Qué es lo que sí hace? Él aclara, Él elabora, Él expande, nos da el sentido, nos da una aplicación de lo que ya está escrito y establecido, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué pasa si una persona le quita a lo que Dios dijo? ¿Qué pasa si una persona cambia lo que Dios dijo o le agrega a lo que Dios dijo algo totalmente distinto? Dios dice: no lo hagas, no le hagas caso. Esa persona es un falso profeta. Eso está en Deuteronomio 13, ¿sí? Una persona que viene y te dice: no, es que cambió. No, es que esto ya no aplica. No, es que esto es ahora diferente. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dijo, ni siquiera debes de oírlo. Tal persona es un falso profeta. Deuteronomio 13, ahí está, échate un clavado. ¿Qué es lo que Yeshua sí vino a hacer? Cumplir, dar ejemplo, corregir lo que estaba mal entendido o aplicado, el error humano, las tradiciones y costumbres de hombres, y mostrar el sentido correcto de lo que Yahweh ya dijo y ya estableció desde el principio. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Ayúdame a leer, por favor. Aquí. Dale. Mateo 5:17. Esta es Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o de las Américas. Fuerte, acá. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Gracias, hijo. Ahora, fíjate cómo él mismo en sus propias palabras está diciendo: no vine a cambiar, no vine a quitar,
No vine a bajar el estándar. No vine a decir, bueno, vamos a hacer menos y con eso lo hacemos porque Dios ya nos perdonó y nos dio gracia. No vino a bajar el estándar, vino a subirlo. Tanto que, si nada más hacemos como hacían fariseos y escribas, no la vamos a hacer. Vino a subir el estándar, vino a mostrarnos cómo se ponen en práctica los mandamientos e instrucciones de Dios. Cómo es que Él desea que nosotros le adoremos en este pacto que tenemos con Él y por medio de Él en Yeshua, ¿sí? Te doy un ejemplo para que me entiendas, bien sencillo. Mateo 5:21 dice, Yeshua, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿Estamos de acuerdo que eso es parte de los 10 palabras, 10 mandamientos? Es un mandamiento. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso está en las leyes y mandamientos de Dios. Ahora, si estamos diciendo que Yeshua cambió, quitó, ¿quiere decir que ahora ya podemos matar? ¿Quiere decir que ahora ya podemos cometer homicidio y no hay problema? No, claro que no. ¿Qué fue lo que Él dijo? Verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. A ver, ¿están enojados? Espero que no. Y cualquiera que diga insensato a su hermano o hermana será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Pregunto, ¿lo puso más fácil o lo puso más difícil? ¿Bajó el estándar o explicó, expandió, derivó, elaboró y nos dio una aplicación mayor del mandamiento? Le hizo un upgrade. Esto es lo que quiere decir el mandamiento. Y aquí quiero que recuerdes, por favor, que cuando Yeshua dice pero al principio, ese pero es la palabra griega de, que es tanto adversativa como puede ser continuativa, que es este caso. Es decir, que significa y, bien, es decir, verdaderamente. ¿Ok? Esa es una mejor traducción de esa palabra. No quiere decir que lo cambia, lo anula, lo quita. No quiere decir que lo pone más fácil. Quiere decir que lo explica, lo expande y nos da un principio detrás del mandamiento. Pero no lo cambia. Ese es un ejemplo, porque muchas veces se habla de que Yeshua cambió las cosas, dijo que ya no. Eso no es bíblico y eso no es lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en nuestro pacto con Dios. Pertenece a Yahweh, una relación exclusiva con Él. Y el adorarle a su manera, siguiendo sus instrucciones. Eso lo puedes ver incluso en los primeros 2 mandamientos. O las 2 palabras primeras de Barim. ¿Cuál es la primera? Yahweh es quien te sacó de casa de servidumbre en Egipto. Por lo tanto, segunda, no tendrás otros dioses, no te harás imágenes de ellas, no te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Las primeras 2 palabras en los 10 mandamientos o 10 palabras, ¿sí? Y las demás palabras tienen que ver con ¿qué cosa? La manera en que Él desea que le adoremos, las instrucciones. Entonces volvemos otra vez a los 2 principios fundamentales. 1, relación exclusiva con Dios. No se puede compartir, no se puede ser infiel. Él es Dios celoso. 2, aquí están las instrucciones de cómo adorarle. Estos son sus mandamientos, hazlos. Ahí están los 2 fundamentos. Entonces, las demás palabras tienen que ver con cómo adorarle, cómo agradarle, sus instrucciones y mandamientos. ¿Cuáles son? Tercera palabra,
no le mal representes. No uses en vano su nombre. No hables en nombre de Él o actúes en nombre de Él haciendo algo diferente a lo que Él aprueba y dice. Eso, ¿sabes? Es tan común. Cada vez que una persona dice, ay, yo no creo que Dios sea así, yo creo que Dios es asá, fuera de lo que dice la palabra, eso es usar su nombre en vano. Lo estás mal representando. Ay, ¿sabes qué? Yeshua era puro amor. Yeshua era así, así. Yo no creo que Yeshua le hubiera dicho no sé qué, no sé cuál, a no sé qué persona en tal circunstancia. Y te inventas tu propia idea de quién y cómo es Dios, de quién y cómo es Yeshua. Eso es usar su nombre en vano, mal representarle. 4. Guarda el Shabbat. Guarda el sábado. Deja de estar buscando cumplir tus propios propósitos en este día. Descansa de eso y enfócate en lo que Yahweh dice, sus sueños, sus planes, sus palabras, sus instrucciones. ¿Por qué? Porque es la manera en que estamos reconociendo que Él es el dueño de nuestro tiempo y Él es el dueño de nuestros recursos. 5. Respeto a tus semejantes en diferentes formas. ¿Sí? Respeto a los padres, respeto a la vida, respeto al matrimonio, respeto a la propiedad ajena, respeto a la verdad, la justicia y el buen nombre de tu prójimo y no dar lugar al deseo de lo que no nos pertenece. ¿Qué estamos viendo aquí? Respeto a nuestros semejantes. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando estos dos principios fundamentales en el pacto entre Israel y Dios? ¿Por qué crees tú? Porque Israel violó precisamente esos dos principios fundamentales en su pacto con Dios y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y no se puede tener pacto, relación con Yahweh y al mismo tiempo violar los principios fundamentales de ese pacto. No se puede. ¿Sí? Si se sigue la corriente, principio número 1, no idolatrar, no seguir las costumbres cananeas, pacto exclusivo con Yahweh. Ok. ¿Qué pasa si yo sigo la corriente y las costumbres de quienes no tienen relación exclusiva con Yahweh? En otras palabras, si violo el principio número 1, ¿sí? Si yo hago lo que otros pueblos hacen, adoro como otras personas adoran, busco obtener o perseguir lo que otras personas no en el pacto buscan y persiguen, ¿sabes qué va a pasar? Todos los principios del pacto con Yahweh van a ser puestos bajo ataque. Van a ser cuestionados y van a ser eliminados. Ok, fíjate, y dime tú, piensa si en esto hay algo de verdad. Ya dijimos cuáles son esos 10 principios. Yahweh es el que nos liberó de la esclavitud, por lo tanto, no puedes tener dioses ajenos, no puedes hacerte imágenes. Principio número 1. Y no representarle mal, guardar Shabbat, respetar a tus semejantes en diferentes formas que vimos. ¿Qué sería lo opuesto? Vamos a ver qué sería lo opuesto. No creo en ningún Dios. No soy esclavo de nadie. Ni le debo mi obediencia a nada ni a nadie. Soy libre de buscar mi beneficio, mi realización personal. ¿A quién me debo? A mí mismo. Mis logros, mis méritos son míos. Principio número 1 a la inversa. Yo soy mi propio Dios. Por lo tanto, mandamiento 2, palabra 2. Yo soy libre de perseguir, adorar, venerar, apreciar lo que sea que yo quiera. Puedo buscar mi
satisfacción personal y puedo entregar mi vida devotamente a lo que yo quiera, a lo que yo valoro, a lo que yo admiro, a lo que yo persigo. Eso yo le voy a entregar mi vida. Principio número 2, a la inversa. Mandamiento número 2. Tercero, invertido. Tengo la libertad para decir lo que sea que yo pienso de Dios. Lo que yo creo con respecto a quién es, cómo Él es, lo que Él piensa. Puedo expresar, decir lo que yo creo que Él dice o lo que Él haría en cualquier situación. En otras palabras, yo reinterpreto a Dios a mi manera de pensar, hablar y de actuar. ¿Qué quiere decir? Yo digo cómo es Dios. Yo digo qué Dios diría, cómo hablaría, cómo actuaría. Eso es usar el nombre de Dios en mano. Cuarto, mi tiempo, mi semana, mis días y mis recursos son míos, no de nadie más. No le debo nada a nadie y yo puedo disponer de mi tiempo y mis recursos como yo quiera sin tener que darle cuenta a nadie. Cuarto mandamiento a la inversa. Voy a usar mi tiempo y mis recursos como yo quiera, dedicarlos a lo que yo quiera, si es a mí mismo, a mis pasatiempos, a mis relaciones, a mi trabajo, mis metas, mis dioses. Yo les dedico mis días a mis dioses como yo quiera, cuando yo quiera. Principio del Shabbat, invertido. Principio del diezmo, invertido. Quinto, empezamos con lo que tiene que ver el respeto a los semejantes. Bueno, ¿cómo sería la inversa si yo no estoy en pacto con Dios? ¿Qué quiere decir? Que el respeto a los demás está sujeto a lo que yo pienso, lo que yo interpreto que es respeto, y está sujeto a ¿qué? A lo que a mí me convenga más, pues yo vivo ¿para quién? Para mí. Entonces, yo voy a tomar lo que yo quiera, cuando quiera, lo voy a usar como quiera y no voy a permitir que nadie me haga a mí lo mismo, porque yo soy mi propio Dios. En otras palabras, en español le llamamos la ley de la jungla. Eso es los mandamientos de Dios a la inversa, ¿sí? Ni siquiera los animales se comportan así. Y los que saben de la naturaleza, hay algo que se llama simbiosis entre especies. Beneficio mutuo. Bueno, aquí no estamos hablando ni siquiera de eso, es todo para mí, como yo quiera, cuando yo quiera. No tengo por qué respetar a nadie más que a mí mismo. En otras palabras, ahí te van los 5 mandamientos a la inversa. No respetes a los padres. No respetes la vida. No respetes el matrimonio. No respetes la propiedad ajena. No respetes la verdad, la justicia y el buen nombre de los demás. Y sí, da lugar al deseo de lo que no es tuyo. ¿Te suena? Estoy básicamente describiendo al mundo el día de hoy. O vives en pacto con Yahweh, relación exclusiva entre Él y tú, y guardas sus mandamientos que tienen que ver con honrarle y respetar a los demás. O vas por el otro camino. Tú eres tu propio Dios, o llamas a lo que tú quieras tu Dios, y entonces vives bajo tus propias reglas. Ahora, una pregunta aquí, piénsalo por favor. ¿Puede una persona que vive bajo el pacto de Yahweh, honrarlo a Él, obedecer sus mandamientos, vive bajo ese pacto, respetando ese pacto? ¿Puede una persona en ese pacto estar en acuerdo con una persona que no tiene ese pacto?
es que, ¿sabes qué? Ya vimos que son dos caminos completamente opuestos. O vives honrando el pacto con Yahweh, haciendo lo que Yahweh dice, o no. Ahora la pregunta es, ¿alguien que no vive bajo este pacto puede estar en acuerdo, en alianza, en unidad, en unión, en contrato con alguien que sí vive bajo este pacto? Es una pregunta con una respuesta sencilla, pero dura y difícil. Segunda de Corintios 6:14. Y voy al primer fundamento. Segunda de Corintios 6:14. Dice en la versión Dios habla hoy, sencillito y al duro grano: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un ¿qué cosa? Incrédulo. ¿Qué dice literalmente? No puede haber armonía entre un creyente y un incrédulo. ¿Por qué? Porque sus vidas van en caminos opuestos. Opuestos. No puede haber nada en común entre el templo de Dios, tabernáculo de Dios, y los ídolos. Fundamento número 1. Porque nosotros, ¿quiénes? Hazle así. Nosotros somos el templo del Dios viviente, como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Dónde empezó eso? No ahí. Empezó desde que Dios sacó a Israel de Egipto. Desde que Dios les pone delante el pacto con sus dos fundamentos. Solamente yo, exclusivo, pues soy Dios celoso. Y sigan mis instrucciones y mis mandamientos, no tengan nada que ver con ellos. Es lo mismo que está diciendo aquí la escritura de Pablo. Estamos hablando de luz y estamos hablando de oscuridad. Estamos hablando de negro, blanco, izquierdo, derecho. O sea, no hay forma posible de que una persona que vive bajo el pacto de Yahweh pueda estar en unidad, conciliación, contrato con alguien que vive para sí mismo o para cualquier otro Dios. Por eso desde el principio está este fundamento. Es una relación exclusiva con Yahweh, quien es un Dios celoso. Y Él nos dice cómo adorarle, cuándo, dónde, haciendo qué o no haciendo qué. ¿Sí? O vives como Israel o vives como los cananeos. No hay más. No hay más. ¿Sí? Y si vives como los cananeos, eventualmente vas a hacer todo lo que los cananeos hacían. Dice el verso 1: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice santidad? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que no hay que mancharnos? Y aquí quiero decirte algo, es bien importante no sacar las cosas de su contexto, porque entonces podemos agregar o quitar, darle un sentido diferente, mal interpretar, mal representar lo que dice Dios. ¿Cómo sabemos lo que dice Pablo? ¿De qué está hablando o a qué se refiere? Hay que ver de dónde lo sacó. Hay que ver a qué hizo referencia cuando dice que hay que mantenerse limpio, no mancharse y procurar una completa santidad. ¿De qué está hablando?
cuando dice que Yahweh dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? ¿De dónde lo sacó? Del principio, Levítico 26:11. Y entonces podemos darle el sentido correcto que Pablo le dio. Levítico 26:11 dice, esta es nueva versión internacional: estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. A ver, otra vez. ¿Quién quiere tener a Dios habitando en su vida y en su casa, en su familia? ¿Quién quiere que Dios camine con él, con ella? ¿Quién quiere decir, Dios, Jehová, es mi Dios y yo soy su pueblo? ¿Está eso incluido en el pacto? Sí, pero tiene condiciones. ¿Qué condiciones? Vete al principio del capítulo. Levítico 26:1. Adivina. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy Jehová, su Dios. Principio número 1. Exclusividad. Porque Yahweh es un Dios celoso. Verso 2. Observen mis sábados. Muestren reverencia por mi santuario. Yo soy Jehová. Sí. Es condición. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, ahí está el segundo principio. Si tú haces lo que yo te digo, como yo te digo, y sigues mis instrucciones, como Moisés con el tabernáculo, entonces, ¿adivina qué? Viene toda la lista de las bendiciones que hay como parte del pacto con Yahweh. Relación exclusiva con Yahweh. Haces lo que Él te dice, como Él te dice, cuando Él te dice, vienen las bendiciones. ¿Es parte de su pacto? Definitivamente, claro que sí. Vienen bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Que incluyen lo que acaba de decir Pablo. Viviré y andaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Como dijo Pablo. Ahora, ¿qué pasa cuando tomo lo que dijo Pablo? La promesa, la bendición, y le quito el fundamento y le quito las condiciones para que esto suceda. Soy un falso profeta porque le estoy quitando a la palabra de Yahweh. Estoy dándote la bendición, la consecuencia, y estoy dejando fuera el principio fundamental 1 y 2 del pacto. Puedo citar Levítico y decir que hay una promesa de Dios de que Él quiere estar conmigo. Sí. Puedo agarrar lo que dijo Pablo y decir, Pablo dice que Dios quiere estar en medio de nosotros. Sí. Junto con lo que Dios pide. Relación exclusiva con Él. 0 alianzas, 0 pactos con los que viven bajo otras reglas y seguir sus mandamientos y sus instrucciones. Entonces llegamos a la parte de, y Yahweh quiere estar con nosotros y quiere bendecirnos. Claro que sí. Si yo le quito la parte de relación exclusiva y la parte de obedecer sus mandamientos como forma de adoración y nada más presento el resultado, que es la bendición y que es Yahweh caminando conmigo, le estoy quitando, y eso dice la Biblia que es pecado, y es pecado grave. Me convierte en un falso profeta. Y sabes, eso es bien común en nuestros días. Ay, Señor, voy a irme aquí al final. Quería comentarte
mostrarte cómo esto sucedió en la historia de Israel. Nada más te voy a dar los versos si quieres leerlos, para que veas que efectivamente esto es lo que sucedió. Israel violó su relación exclusiva con Yahweh y violó su pacto de guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Dios se apartó. Puedes leer Isaías 52. Isaías 52. Puedes leer Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Y ahí puedes ver cómo Israel y Judá, las dos casas, norte, sur, Efraín y Judá, violaron el pacto y provocaron a celos al Dios celoso. No es sabio, ¿ok? Y no estoy hablando de celos como se interpreta en nuestros días, ya vimos eso. Estoy hablando de celo de Yahweh porque tiene una relación de pacto exclusiva con Israel y hay infidelidad. De eso habla esto, y puedes ver también el profeta Nahum. Nahum habla acerca de cómo fue Asiria quien vino y ejecutó el castigo por el pecado de Israel de infidelidad y se los llevaron cautivos. Y algo tremendo, Yahweh también juzgará a Asiria por haber atacado y llevado a Israel. De eso nos habla el profeta Nahum. ¿Okay? Son 3 capítulos, te los puedes echar bien fácil. De eso habla, del castigo a Asiria, que es Nínive. ¿Cuántos se acuerdan de Nínive, a la que fue Jonás? Jonás fue a Nínive. Nínive se arrepiente de su pecado y Dios perdona a Nínive. Sin embargo, años después, Nínive, Asiria, se levanta contra Israel y se los llevan cautivos. Y entonces Dios lo permite por el pecado de Israel. Sin embargo, juzgará a Nínive por su parte. Y eso es de lo que habla el profeta Nahum. Ahora, ¿quiere decir que Israel quedó ahí? ¿Quiere decir que Israel ya no es? Porque violó el pacto. Y aquí es el punto tremendo del amor, la gracia, el favor del Padre. Ezequiel 28, 25. Y Ezequiel 28, 25. Porque te doy esto de Ezequiel por una razón. Este capítulo que te di de Reyes, que nos narra lo que hizo Israel y cómo fueron despojados y dispersos, Segunda de Reyes 17, se ha usado en la historia para decir que Dios desechó a Israel, que Israel ya no es y no será, que Israel fue reemplazado por otro pueblo. ¿Sabes qué? Cuando se usa ese pasaje de Segunda Reyes 17 de esta manera, se está olvidando, se está desechando el resto de la escritura, el resto de lo que dijeron los profetas. Se está tomando un pedacito de la escritura y te sacas toda una doctrina, una filosofía que cae en un error, ¿ok? Por eso te leo Ezequiel 28, 25, que dice: así dice el Señor omnipotente, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones donde se encuentra disperso, le mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país, el mismo que le di a mi siervo Jacob. Ahí vivirán seguros y se construirán casas y plantarán viñedos, porque yo ejecutaré un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel, entre ellos Asiria, y se sabrá que yo soy el Señor su Dios. Y tal cual, a Asiria vino y lo conquistó Babilonia. ¿Por qué? Por el juicio de Dios contra Asiria, por lo que le hicieron a Israel, ¿ok? Con todo y que Israel pecó y Dios lo permitió. Pero no te puedes quedar con Segunda de Reyes 17 e ignorar todo lo que dicen los profetas. La historia no terminó ahí. Dios no cambia. Simplemente continúa la historia, ¿sí?
Jeremías 32. Te lo dejo para que lo leas tú con calma. Jeremías 32, yo tengo desde el verso 30 hasta el 42. Eso es Dios en su celo. Celo que no nada más castiga. Es un celo que juzga la infidelidad, sí. Juzga a los pueblos por los que viene el castigo, sí. Pero también por ese celo, Dios trae de regreso a los que tomó por pueblo. Entonces fíjate cómo no es lo que muchas veces entendemos por celo en un sentido carnal o humano. El celo de Dios exige exclusividad, fidelidad, sí. Permite el castigo cuando hay infidelidad, sí. Pero también es por el celo de Dios que Dios toma de regreso a Israel, aun cuando fue infiel, sí. Y por el celo de su nombre, quien Él es. El celo de Dios es una expresión de su santidad, quien Él es. Y también es una manifestación de su amor por aquellos que están en ese pacto exclusivo con Él. Entonces, fíjate cómo el celo de Dios en algunos momentos puede traer castigo por la infidelidad, pero también ese celo de Dios va a traer de regreso a los que fueron castigados, porque son suyos. No puedes tener celo por alguien o por algo que no es tuyo. No puedes tener celo por alguien o algo donde no hay un pacto de exclusividad, como por ejemplo el matrimonio. ¿Sí? No puedes justificar celo por inseguridad. Híjole, es que no sé si puedo confiar. No sé si esa persona va a ser fiel. ¿Por qué? Pues porque yo no soy fiel. No puedo. Ese no es el celo de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh es fiel. Por eso es que Él puede ejercer ese celo en su pacto con Israel. Porque Él es fiel. Puede pedir que Israel sea fiel. Entonces no tiene nada que ver con lo que humanamente muchas veces expresamos como celos, ¿sí? Eso es otra cosa, lo puedes ver en Números 5:11, ahí hay instrucciones, y cuando la parte acusada por celos resulta ser inocente, hay bendición para la parte que fue acusada injustamente, ¿ok? Entonces Yahweh va a tomar de regreso a su pueblo por su celo, porque son suyos y Él tiene una relación con ellos. ¿Cómo lo va a hacer? A través del Mesías Yeshua. Isaías 53. A través del Mesías Yeshua es que Él puede tomar de regreso a Israel por su celo. Isaías 53 nos habla acerca de todo lo que haría el Mesías. Y tú puedes ver cómo Yeshua cumple con todos los requisitos, no solamente establecidos por Isaías, sino por todos los profetas y todo lo que dice la Torá. Tengo un archivo que te quiero compartir, un link acerca de 100 profecías cumplidas en Yeshua. 100 profecías, y nada más son 100, hay muchas más. 100 profecías en toda la escritura que apuntan a cosas que Yeshua cumplió. Ahora, ¿sabes cuáles son las probabilidades de que una persona pueda cumplir 100 profecías diferentes hechas por diferentes personas a lo largo de cientos de años? Es nada. Es imposible estadísticamente hablando. Más cuando esas situaciones que cumple no están en su control, no están en su poder, no son cosas que él podía provocar. Son cosas que se cumplieron porque él
es el Mesías. Ahí está ese archivo si quieres ver y leer acerca de cómo Yeshua cumple, en este caso, 100 de las profecías que hay. Es una de esas condiciones, ¿ok? Entonces, aquí vamos a terminar. Nos sacó un poquito de ritmo, de tiempo, el corte. Pero el punto principal de este tema, de esta enseñanza, es esos dos fundamentos de nuestro pacto con Yahweh, que no pueden faltar. Y o vives de acuerdo a ese pacto para Yahweh, o estás fuera y entonces vas en una dirección completamente opuesta, y no puede haber unión o alianza entre dos personas que van en direcciones opuestas. Punto número 1, relación exclusiva con Yahweh, que es no idolatría y no adorar o practicar lo que hacían otros pueblos ajenos al pacto. Y punto número 2, sigue sus instrucciones, sigue sus mandamientos como Él dijo, en la forma en que Él dijo. Esa es nuestra forma de adorarle. Todo tiene que ver con eso. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Señor, pese a todo lo que ha sucedido en este día, pues las diferentes cosas que han venido en nuestro camino, Señor, tu palabra no cambia. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra da sabiduría y tu palabra también nos lleva a ser lavados y limpiados. Como una lámpara que alumbra nuestro camino, que nos da dirección. Y también como una fuente en donde podemos ver nuestro reflejo y podemos lavar nuestra vida, nuestra alma, de aquello que tú no apruebas, que no te agrada. Señor, que tu palabra cumpla su propósito en la vida de cada persona que ha escuchado hoy, que ha dispuesto su corazón a escuchar. Que tu Espíritu, Señor, dé vida a la palabra. Que tu Espíritu, Señor, traiga convicción a cada persona de qué es lo que necesita hacer con respecto a lo que ha oído. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe a caminar más cerca de ti cada día, Señor. Pedimos que tú nos muestres tu rostro, que tú nos muestres, Señor, el ejemplo, que tú nos guíes a Yeshua, el Mesías, por medio de quien tenemos acceso al pacto y por medio de quien podemos tener ejemplo de cómo vivir tu palabra. Muéstranos, Señor, al ejemplo, la palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Voy a orar por ustedes, quiero bendecirlos. Si tienes ahí a tus hijos, tus hijas, puedes tenerlos contigo, poner tus manos sobre de ellos. Allá o acá. Padre, gracias por nuestros hijos e hijas. Gracias, Señor, por los sobrinos, nietos. Gracias, Señor, por nuestra descendencia. Te doy gracias, Señor, porque nos das el privilegio y la responsabilidad de dar ejemplo con nuestras vidas, de ser alguien que ellos pueden ver y seguir, de darles ejemplo de cómo se vive en pacto contigo, Señor. Pido, Señor, que tú les muestres a ellos, a su nivel, lo que ellos pueden entender y hacer hoy, cómo vivir como israelitas. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Me queda nada más recordarles, en menos de 2 semanas estamos celebrando Pesaj, celebrando panes sin levadura.
Hoy dimos instrucción al respecto. En la semana les compartí también un post en nuestra página en Facebook donde hay instrucciones, hay explicación acerca de Pesaj, Pascua. Hay una guía acerca de cómo puedes celebrarla tú ahí en casa con los tuyos. Y me queda nada más también a decirles con respecto a diezmos, ofrendas, que es la manera que Dios estableció a través de su palabra en que podemos seguir compartiendo, enseñando, dando a conocer lo que Él pide para su pueblo a través de la palabra. Entonces, quienes son parte de la comunidad, sea aquí o en extendido, en uncafecondios.com, la sección de donar, ahí hay instrucciones acerca de cómo puedes hacer llegar tus diezmos, o si es una ofrenda voluntaria, también lo pueden ver ahí. Si tú eres parte de una comunidad local en otro lugar y tienes ahí tu enseñanza, tu palabra, tu consejo, tienes una persona que ve por ti, entonces te animo, te invito, sé fiel en ese lugar con la persona que Dios ha puesto para cuidarte. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí, Shabbat Shalom. Tengas una excelente tarde, una muy buena semana. Recuerda que el día de... se me fue, ¿es hoy? Mañana. Hoy en la noche estamos comenzando en el calendario hebreo el mes de Aviv. Entonces recuerda sonar el shofar, recuerda poner este mes delante del Padre, pedir su presencia en tu vida y también dedicarte a Él. Que tengan una muy buena tarde. Shabbat Shalom.